economía chilena no ha logrado salir de un ciclo de lento crecimiento que se extiende ya por 2 años y el 2015 cerrará probablemente con un aumento del Producto Interno Bruto del 2%, rango que también se sitúa en las proyecciones para el 2016. El ministro chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés, consideró indispensable que el país mejore su productividad para desarrollar su economía, especialmente en tiempos de crisis por la caída del cobre, como ocurre en la actualidad. Viene un periodo difícil en que va a haber que buscar ganancias de eficiencia, buscar ganancias de productividad para bajar costos y en eso ha estado Codelco, ha avanzado, pero nos queda mucho como país para poder rentabilizar estas inversiones a estos precios. Argentina es otro país en nuestra región que enfrentará el 2016 con un déficit fiscal. La cifra puede llegar al 6% con una inflación de 25%. Las autoridades confían en reducir estos indicadores para avanzar en su reactivación económica. El gobierno de Argentina quiere resolver la demanda por deuda impaga con los fondos especulativos para avanzar en su reactivación económica, pero este 2016 lo afrontará con un déficit fiscal cercano al 6% y una inflación de 25%. Así lo anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay. En una conferencia de prensa, Pratgay presentó un programa de metas económicas e hizo un primer balance de los indicadores de la tercera economía de América Latina, que cambió de rumbo político con la asunción del centroderechista Mauricio Macri en diciembre. Tenemos como objetivo, no es un pronóstico, es un objetivo, y no es un punto, sino que es un rango de inflación entre 20 y 25. Y vamos a hacer todo lo posible, no solamente por cumplir con ese rango, sino con estar lo más cerca posible del piso y no del techo del rango. Acotó que este pronóstico es consecuencia de lo que considera un derroche de recursos mal invertidos durante la época del kirchnerismo. Sin embargo, el responsable de la cartera económica de Argentina se mostró optimista y dijo que el objetivo es reducir estas cifras, así como apuntar hacia un crecimiento. El 4,5 de allí en adelante puede ser conservador, teniendo en cuenta que en los últimos 4 años Argentina prácticamente no creció y prácticamente no hubo inversión en infraestructura. Entonces, la combinación de esos factores nos hace pensar que realmente Argentina puede crecer muy fuertemente del 2017 en adelante. Estas fueron las primeras estimaciones oficiales de inflación luego de que el gobierno del presidente Mauricio Macri, que asumió el 10 de diciembre, interviniera el Instituto de Estadísticas por manipulación de indicadores. Y siguiendo en la Argentina, el presidente Mauricio Macri ordenó desclasificar toda la información relacionada con la muerte del fiscal Alberto Nisman a pocos días de que se cumpla el aniversario de esta muerte que pertenece irresuelta. La medida que busca avanzar en aclarar la misteriosa muerte de Nisman comprende a la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. La información revelada debe remontarse a septiembre del 2012 hasta el presente, sea de origen de inteligencia nacional o proveniente de servicios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identidades de los agentes de inteligencia pertinentes. Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero en el cuarto del baño de su departamento en Buenos Aires con un tiro en la cabeza. El fiscal que estaba a cargo de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Argentina AMIA en Buenos Aires en 1994 había acusado 4 días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de haber encabezado un plan para encubrir a los iraníes acusados del ataque. Esta denuncia fue desestimada finalmente por la Justicia Federal. Ese es un tema, lo de Nisman, que vamos a seguir comentando en estos días, pero yendo a la cuestión económica, que hemos tenido notas sobre Chile y sobre la Argentina, bueno, nos sorprende, no hemos tenido acá la reunión de gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y uno de los anuncios que hicieron desde el comienzo es que el tema de la situación china y la desaceleración china y también lo que se esperaba que se decidiera la Reserva Federal estadounidense hacía prever una situación difícil para la economía. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ya no se iban a ver los porcentajes de crecimiento que habíamos visto en los países emergentes, que son los más afectados sobre todo por la situación de la China. Incluso Christine Lagarde hablaba de la jefa del fondo de un nuevo normal, o la nueva mediocridad, como dicen los chinos. Sí, sí, eso es claro, eso se está viendo en las cifras. Yo creo que se vienen momentos difíciles. En el caso chileno es muy claro, y en el caso argentino, claro,
lo de Argentina se suma porque hay una pésima gestión, claro, ¿no? Que lleva, pues se cayó un déficit de prácticamente del 6%, ¿no? Y ahora en el caso de Argentina, Macri, las medidas estas que ha tomado para levantar el cepo, famoso cepo, que es un ese control del dólar, ha generado ya algunas buenas, digamos, buenas consecuencias, en el sentido que ya no está, o sea, la escasez aguda de dólares que tenía el Banco Central de alguna forma ha mermado, ¿no? Lo que le permite un poco más de manejo a Macri. Y ahora viene la parte de la negociación con los famosos fondos buitre, porque eso es muy importante para que Argentina se convierta nuevamente en un sujeto de crédito y pueda recibir préstamos que le permitan hacer funcionar su economía, ¿no? Es un escenario, digamos, particular al argentino, ¿no? En cuanto a Chile, pues efectivamente un país que depende tanto del cobre. Ahora estaba justamente pensando que la última cifra que hay acá en el Perú, que la economía ha crecido casi el 4% en noviembre y se prevé que en diciembre crezca incluso un poquito más. Curiosamente, la tendencia en los últimos 4 o 5 meses es de levantarse, sí, ¿no? Que no es lo que está pasando, pues, por ejemplo, en Chile, ¿no? Pero sí lo que preveía el fondo en esta última reunión, ¿no? Es que el 2016 iba a ser mejor que el 2015. Sí, sí, claro. Quizás ya estamos viendo esta predicción. Hacemos una pausa y volvemos.